Imagina que entras a una habitación llena de personas, cada una con una máscara diferente en el rostro. Algunas sonríen, otras fruncen el ceño, pero ninguna muestra su verdadero rostro. Ahora imagina que entras a ese mundo de máscaras siendo completamente vulnerable, honesto y sincero, sin engaños, sin artificios, sin depender de relaciones basadas en intereses mutuos. ¿Cuánto tiempo aguantarías? ¿Cuánto tardarías en ser etiquetado de ingenuo, estúpido o débil? Esa es exactamente la tragedia del príncipe Mishkin en El idiota de Fyodor Dostoyevsky. Mishkin es una buena persona, en el sentido más puro de la palabra: honestidad inquebrantable, compasión sin límites e inocencia interior. Sin embargo, en lugar de premiar tanta bondad, la sociedad se burla de él, lo manipula y finalmente lo destruye. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo percibe la honestidad, la bondad y la compasión como debilidad? ¿Por qué las personas de corazón más puro son las que sufren las traiciones más profundas? A lo largo de la historia, ser virtuoso no siempre ha sido una ventaja. Muy al contrario, con frecuencia ha traído consigo dolor, soledad y exclusión. A través de esta novela, Dostoyevsky nos cuestiona: ¿por qué la bondad suele confundirse con ingenuidad? ¿Por qué la sociedad es tan despiadada con las personas sinceras? Si el mundo recompensa el engaño, la manipulación y el poder, ¿acaso ser bueno es un error? Estas preguntas nos llevan a una reflexión más profunda. ¿La naturaleza humana realmente premia la bondad o solo somos capaces de ser buenos cuando las circunstancias nos lo permiten? Para entender cómo la sociedad y los individuos tratan a las personas verdaderamente buenas, es necesario examinar de cerca las dinámicas psicológicas y sociológicas que rodean a la bondad. La sociedad afirma admirar a las buenas personas, pero ¿cómo las recibe en la realidad? En El idiota, el príncipe Mishkin está dotado de una amabilidad, honestidad y capacidad de amar extraordinarias. Sin embargo, lejos de convertirlo en una figura respetada y poderosa, estas cualidades lo convierten en objeto de burla, lo exponen a la manipulación y terminan por excluirlo. Aquí reside la contradicción fundamental. Las personas teorizan sobre la verdad, la sinceridad y la virtud, pero en la práctica, cuando estos valores chocan con sus intereses, tienden a ignorarlos o a menospreciarlos. Personas como Mishkin se niegan a participar en juegos engañosos, aunque eso suponga preservar su integridad moral frente a las reglas no escritas de la sociedad. Y es precisamente por eso por lo que se convierten en un blanco fácil para quienes dominan la manipulación y la astucia, siendo etiquetados de idiotas. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién es el idiota de verdad? ¿Mishkin, que se niega a participar en el engaño, o la sociedad que lo acepta y lo convierte en arma? A lo largo de la historia, los grandes líderes y filósofos han sostenido que la bondad y la honestidad por sí solas no son suficientes para sobrevivir. Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, afirma que un gobernante exitoso a veces debe saber ser despiadado. Según él, en el mundo, solo los resultados son premiados, no la integridad moral. Este pensamiento encuentra eco en la sociedad moderna. Quienes aspiran al éxito en los negocios, la política o las relaciones sociales, a menudo sienten que deben pensar estratégicamente, gestionar sus relaciones con cuidado y ocultar sus verdaderos sentimientos cuando es necesario. Por muy buena que sea una persona, si se niega a jugar ese juego, puede terminar aplastada con facilidad, igual que el príncipe Mishkin. Es por eso que la bondad tantas veces se confunde con ingenuidad o incluso con idiotez. La tragedia de Mishkin no radica en su falta de inteligencia, sino en su negativa a aceptar la oscura naturaleza de las relaciones humanas. No es que no comprenda cómo se manipulan las personas entre sí o cómo funcionan las dinámicas sociales, es que decide no convertirse en parte de ese juego sucio. Y eso nos hace preguntarnos: ¿es un idealista que no transige con sus principios?
¿O un ingenuo incapaz de adaptarse al mundo en que vive? El idiota de Dostoyevsky no solo nos muestra cómo la sociedad recibe la bondad individual, sino que también expone las profundidades de la psicología humana. Las personas suelen aparentar amar la amabilidad y la honestidad, pero enfrentarse directamente a estas virtudes las incomoda, porque la verdadera bondad revela sus propios errores, carencias e hipocresías. La amabilidad de Mishkin los perturba, porque él no les muestra quiénes quisieran ser, sino quiénes son en realidad, un espejo implacable. Una persona puede ser arrogante, egoísta o interesada, y puede inventar toda clase de excusas para disimularlo. Pero cuando se enfrenta a alguien como Mishkin, ya no puede negar sus propias deficiencias. Eso resulta insoportable para muchas personas, y con frecuencia la salida más fácil no es cambiarse a sí mismas, sino rechazar y despreciar esa bondad. Por eso Mishkin es ridiculizado, menospreciado y excluido por quienes no lo comprenden, cuando en realidad su supuesta idiotez no proviene de una falta de inteligencia, sino de su compasión ilimitada. En la vida cotidiana encontramos ejemplos similares. Es común ver cómo personas genuinamente amables, honestas y generosas son explotadas por quienes las rodean. Nos resulta familiar escuchar sobre alguien estafado por su ingenuidad, traicionado por su buena fe o aplastado por anteponer siempre los intereses ajenos a los propios. Estas personas, queriendo hacer del mundo un lugar mejor, a veces terminan siendo las más perjudicadas, porque el mundo ha llegado a creer que la amabilidad y la ingenuidad son sinónimos de debilidad. Sin embargo, lo verdaderamente difícil no es ser egoísta y despiadado, sino mantenerse bueno a pesar de todo. Personas como Mishkin quizás vivan las traiciones más duras y las decepciones más profundas a lo largo de su vida, pero aún así no renuncian a quienes son. ¿No es eso una señal de auténtica fortaleza? Sin embargo, aquí surge una paradoja. Si la bondad conduce tantas veces al dolor, ¿por qué la gente sigue eligiendo ser buena? La respuesta está en que la bondad verdadera tiene un valor que no depende de las recompensas externas. La bondad genuina adquiere sentido cuando se da sin esperar nada a cambio. Mishkin no muestra su bondad para recibir aprobación. Continúa siendo bueno independientemente de la respuesta que la sociedad le ofrezca. Esa es su mayor virtud. A pesar de las burlas, los malentendidos y el rechazo, no cambia lo que es, porque para él, la bondad no es una estrategia, sino el fundamento de su existencia. Quienes usan la amabilidad como herramienta para caer bien suelen terminar decepcionados, pero quienes la han interiorizado siguen adelante a pesar de las reacciones negativas del mundo exterior. La historia de Mishkin nos muestra las dos caras de la bondad, que tiene tanto el poder de transformar como el de destruir. Él no intenta cambiar a quienes lo rodean, pero de todas formas los afecta. Quienes lo conocen se ven obligados, quieran o no, a enfrentarse a su propia conciencia. Para algunos, es una experiencia iluminadora, para otros, algo insoportable. Por eso personas como el príncipe Mishkin suelen estar solas dentro de la sociedad, pero esa soledad no significa que hayan fracasado, porque quienes dejan una huella más profunda en el mundo son con frecuencia los más rechazados. La bondad no siempre es comprendida ni aceptada, pero sigue siendo una de las fuerzas capaces de generar el cambio más profundo. Y en último término, el poder de la bondad no reside únicamente en ser una virtud individual, sino en su capacidad de inspirar a los demás. La historia de Mishkin nos muestra qué es la verdadera bondad y por qué escasea tanto en el mundo. Porque él no es solo un modelo moral, sino también una prueba. Todo aquel que se cruza con él aprende algo sobre sí mismo. Quizás descubra su propio egoísmo, sus propios miedos, o se dé cuenta de que en el fondo es una persona menos buena de lo que creía.
Y es precisamente por eso por lo que la bondad suele ser rechazada y excluida, porque muestra a las personas quiénes son realmente, y eso no siempre es una experiencia agradable. No olvides escribir tus reflexiones en los comentarios, darle like y suscribirte. Con cariño,